Bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? Hoy es domingo de resurrección. Oh, si hubiera dicho gol de Peñarol, ¿qué hubieran hecho? O Nacional. No voy a meterme en líos. Yo siempre le digo a los predicadores, no hablen de fútbol ni de política en el púlpito. Así no se divide. Hoy es domingo de resurrección. Amén, ahí me gusta, claro que sí. Bueno, ustedes saben que para nosotros es muy importante este domingo. Si bien todos los días para nosotros Cristo está vivo, yo tengo en el corazón hablarles de lo que significa que Cristo esté vivo y qué implicancias tiene para nuestra vida cuando recibimos a Cristo como Salvador. Probablemente, si aquí hay alguna persona que viene por primera vez, primera, segunda vez, y por ahí dice, ¿qué están haciendo esta gente un domingo a la noche de Pascua que podrían estar descansando, cantando? ¿Qué encontraron que yo no encontré? Y yo quiero decirte que encontramos a alguien que nos cambió la vida. Si yo estoy acá es porque Cristo está vivo. No tenemos una tumba donde vamos a llevar flores, no tenemos una imagen que venimos a recordar. Él está en este lugar, Él conoce nuestras vidas y Él ha quitado a la muerte su poder. De hecho, el título de este mensaje es La muerte pierde su poder. Y si a alguno le gusta leer libros, hay un libro que escribió un escritor brillante que es el doctor Erwin Lutzer y el título es La muerte pierde su poder. Antes de ver un video, yo quisiera hacerle una cortita ambientación de lo que fueron aquellos días en Jerusalén. Jesús muere un viernes y ya era la tardecita, así que como la costumbre judía indicaba, no podía quedar un crucificado un día de reposo. Así que José de Arimatea y Nicodemo, con algunas mujeres, descuelgan el cuerpo de Jesús, lo llevan a una tumba nueva, lo envuelven en un sudario, como era costumbre en aquel tiempo, le ponen algunas especias aromáticas, esperando la mañana del domingo para embalsamarlo, como era la costumbre en aquel tiempo. La tumba se cierra, llega el sábado de Pascua. El sábado de Pascua era un sábado muy particular. Aquella Pascua no era igual a las anteriores. Miles y miles de peregrinos habían llegado a Jerusalén, habían venido de todos lados y estaban celebrando, recordando lo que había sido la liberación de Egipto. Pero a diferencia de todas las anteriores Pascuas, esta era muy particular porque había corrido todo un rumor de que el Mesías había llegado después de tanto tiempo. Pero después de Cristo, muerto en la cruz, no había un lugar en Jerusalén donde no se esté hablando, al fin y al cabo, esto fue otra farsa. Aquel que decía que era el Mesías está muerto. En otro lugar, en el aposento alto, estaban los discípulos de Jesús, encerrados, según dice el evangelista, con la puerta bien cerrada, por temor a alguna represalia de los judíos o aún de los romanos incitados por los judíos. Si miramos a algunos de ellos cómo reaccionaban, parece que no tenían nada que ver de aquellos que habían visto los milagros y el poder del Señor. Pedro había seguido recién hasta el patio de Caifás a Jesús y le había negado 3 veces. Cargaba en su vida con una frustración tremenda de la cual Dios lo sacaría en Juan capítulo 21 cuando lo restaura. Juan, que era más joven, lo siguió hasta el Gólgota y hasta el último momento esperando que tal vez se levantara, impediría lo de la cruz y reinara y tomara el imperio, el lugar de Jerusalén y los libertara del imperio romano. Nada de esto había ocurrido. Estaban vencidos, estaban temerosos. Los enemigos de Jesús decían, esto se terminó. Solo había una tumba, había una cruz manchada con sangre y no había esperanzas. Cuando todo parecía terminado, ocurrió lo que nadie esperaba. Las primeras luces que empezaron a pintar el color de la creación, hicieron lo que vamos a ver en el video. ¿Lo vemos? Cuando Cristo resucitó, todo cambió. Cuando apareció frente a aquellas mujeres que vinieron a contarle a los discípulos que estaban allí en el aposento alto que Cristo había resucitado, que habían visto
la aparición del ángel, Pedro y Juan van corriendo. Juan era más joven y llegó primero, pero no se animó a entrar. Llegó Pedro, entró, probablemente como vimos, vio todo el formato de los lienzos desinflados, porque Cristo resucitó traspasando los mismos lienzos, como luego lo hizo en el aposento alto con en la puerta cerrada, traspasó las paredes, era el cuerpo del Cristo resucitado. ¿Saben que hay una serie que se llama The Kingdom and Empire, el reino y el imperio? Y habla de toda la historia de la iglesia. Y hay una imagen increíble, que es cuando Pedro y Juan van corriendo, está María, que llega después, María Magdalena, y entra Pedro y luego entra Juan, María queda en la puerta, luego salen los dos y María hace una pregunta. ¿Qué vieron? Y Juan, en el relato, no en la Biblia, en la serie, dice, no vimos nada y vimos todo. No vimos nada y vimos todo. A partir de ese momento el Cristo resucitado apareció a más de 500 personas y ascendió y prometió el Espíritu Santo. Y aquellos hombres fueron los que cambiaron la historia de la humanidad, porque Cristo está vivo. ¿Saben que hay un programa que quizás yo no sé si vea aquí en el Uruguay, que se llama Novarecio Entrevistas? No sé si alguna vez lo vieron. El periodista Novarecio en Argentina entrevista a cantantes, a políticos, le hace un montón de preguntas, pero al final a todos le hace la misma pregunta. La pregunta es, después de la muerte, ¿qué? Y obviamente son personas agnósticas, otros, y algunos dicen, nada, después de la muerte nada. Otros dicen, después de la muerte, no sé. Otros dicen, bueno, yo creo que Dios existe, algo va a haber. Pero en realidad ninguno de ellos puede tener la certeza que uno tiene cuando encontrado con Jesucristo, puede tener la absoluta seguridad que la muerte ha perdido su poder. Y yo quiero llevarles a un relato que está en 1 Corintios capítulo 15, que es uno de los relatos más extensos, no lo vamos a leer todo, y más claro de cómo la muerte ha perdido poder y cómo hoy el domingo de resurrección para nosotros, los cristianos, no solamente significa una expectativa de tener vida después de la muerte, que de hecho lo es, sino que te quiero contar a vos que sos cristiano, que la resurrección de Jesucristo tiene implicancias ahora, hoy, en el día a día. Y te voy a mostrar cómo la muerte ha perdido el poder en 4 áreas de las cuales más de una vez la hemos pasado mal. Vamos a abrir la Biblia y vamos a compartirla. Si vos no tenés Biblia, alguien gentilmente te la va a mostrar o te va a agarrar el celular y te va a mostrar la aplicación. 1 Corintios capítulo 15. Bueno, está bien, pueden regalar una Biblia. Eso escuché bien, ok. Está generoso hoy Alejandro, así que aprovechen. Dice así, versículo 1, 1 Corintios capítulo 15. ¿Lo tienen todos? ¿Estamos listos? Dice así. Además os declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, al cual también recibieron y en el cual también perseveran, por el cual asimismo retienen la palabra que les he predicado. Sois salvos, y no si no, creerían en vano. Porque primeramente les he enseñado a sí mismo lo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y último de todo, como un abortivo, está hablando del relato de Hechos capítulo 9, en el camino a Damasco. Me apareció a mí porque soy el más pequeño de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero, este es un pero bueno, por la gracia de Dios soy lo que soy. Vayan conmigo al versículo 51. Dice así, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos,
pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Y aquí está nuestra frase en esta noche. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Nuestro título es La muerte ha perdido su poder. Y la palabra clave aquí es aguijón. Aparece 2 veces en este relato. ¿Qué es el aguijón? Avanzamos un poquito con la placa. ¿Qué es el aguijón? Bueno, una más. Una más, ahí está, quédate ahí. El aguijón es esa punta, esa espina que tienen algunos insectos, como el alacrán, que tiene la serpiente cuando muerde y que es literalmente mortal. Toma ese ejemplo el apóstol y escribiendo acá a los Corintios dice, la muerte tiene un aguijón, pero la resurrección de Cristo los quitó. Y aquí yo quisiera acompañarles, pedirles que ustedes me acompañen, a ver 4 aguijones de la muerte que la resurrección de Jesucristo nos ha quitado y que tienen que ver con el día a día de cada uno de nosotros. Pero antes les quiero decir que en la parte final, el mismo apóstol, después de desarrollar algo que no leímos, cómo va a ser la resurrección de los muertos, cómo esto que nosotros vamos a tener un cuerpo como del Señor, allí hay podríamos estar horas estudiando todo eso, pero al final dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio del Señor Jesucristo. Saben que la palabra victoria es cortita, pero es una conclusión de todo el relato anterior. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Señoras y señores, cuando Cristo entra en tu corazón, la muerte pierde el poder y vas a tener victoria sobre todos los aguijones de la muerte. Pero es muy interesante que utiliza un tiempo presente y acá me quiero detener. Dice, damos gracias a Dios que me dará, no, que me ha dado, no, que me da la victoria. Ese tiempo presente está indicando que cada uno de nosotros al unirnos con Cristo ya estamos en un plano de resurrección. Hace unos tiempos atrás, un querido pastor amigo, Samuel, tuvo la tragedia de que su hijo de 31 años, en un accidente automovilístico, yendo desde Córdoba, Argentina, hacia su iglesia, un conductor ebrio viene acelerando, se levanta el auto en la hondonada, vuela literalmente, a usted lo deben haber chocado de atrás, de adelante, pero que un auto vuele y te caiga arriba, yo no lo vi nunca. El auto cae arriba, sobre el auto que estaba Elías, su hijo, su esposa a la derecha y su niño de 2 años atrás. Elías muere inmediatamente. Su hijito no tiene nada. Y su esposa viuda, nada. Como todas esas tragedias, como cualquier partida de un ser querido, todo fue muy difícil, muy difícil. El año pasado, mi cuñado, hermano de Esther, perdió a su hijo de 13 años en un accidente automovilístico. Cuando hablo con él me dice, yo no te puedo contar, Gustavo, el dolor que yo tengo adentro. Pero quiero decirte algo, Dios me ha explicado y me ha mostrado que cuando hablo de mi hijo, hablo en tiempo presente. Matías es, yo no digo más, Matías fue. Escuche bien lo que le voy a decir. Pasan unos meses, voy a predicar a Córdoba, le digo, Samuel, ¿querés que tomemos un café? Y cuando tomamos un café me dijo exactamente lo mismo.
Elías pasó al plano espiritual, pero de acuerdo a toda la enseñanza bíblica. Yo cuando hablo de Elías, hablo en tiempo presente, no en tiempo pasado. Él está con el Señor, solo se me adelantó. Y esta es la certeza que dice la Biblia. Más allá de lo duro de todo el momento, esta palabra significa un ancla profunda para las tormentas de toda la vida. Porque saben, cuando la muerte no la podemos ver desde el punto de vista que la palabra de Dios lo muestra. Para la mayoría de la gente es una puerta oscura, es una tragedia, es un temor. ¿Saben que la palabra muerte en la Biblia significa separación? En la Biblia hay 3 tipos de muerte. Una es la muerte física, que es cuando el alma y el espíritu se separan, muerte y separación del cuerpo. Además hay una muerte espiritual, que es cuando una persona dice que cree Dios, va a una religión, pero nunca tuvo un encuentro personal con Jesucristo, donde Dios tocó su corazón, limpió sus pecados, el Espíritu Santo entró en su vida y entró en el plano de la eternidad. Pero además hay una muerte eterna, que es la que la Biblia habla acerca de todas las personas que escucharon el Evangelio y por incredulidad, por rebeldía, por enojo, o vaya a saber por qué, han decidido no aceptar la verdad. Por eso en Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no es que Dios lo quiere condenar. Yo decido, cuando Dios me tira el salvavidas, que no lo quiero agarrar. ¿Entienden cómo es? Ahora, dicho esto, yo quisiera que me acompañen, por favor. Vamos a ver 4 aguijones que la resurrección de Cristo ha quitado. Avanzamos, por favor, con la placa. Ahí está. Allí hay 4 aguijones que aquellos que nos hemos encontrado con Jesucristo, y si vos todavía no te encontraste con Jesús, podés tener esta bendición en esta noche con un encuentro personal con Él. El primero es el temor. Frente a la muerte hay temor. El aguijón del temor, la resurrección de Cristo lo quita. En segundo es la tristeza, ese está en Hebreos 2. El segundo es la tristeza, está en 1 Tesalonicenses 4, también quita el aguijón. El tercero es el aguijón de la tentación. Te vas a sorprender cuando veamos Colosenses capítulo 3, que la resurrección de Cristo es un poder para que enfrentes la batalla de todos los días. Y si Cristo no hubiera resucitado, no tenemos cómo salir de esto. Y en cuarto lugar, la trascendencia. Y esto está en Salmo 48. Primero, el aguijón del temor. Acompáñame con las placas. Dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, una placa más, para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Y de esa manera liberar a todos los que, por temor a la muerte, toda su vida, habían estado sometidos a esclavitud. Sin duda la muerte genera un sentimiento de temor porque la gran mayoría de las personas no saben qué hay en el más allá. Yo les hablaba de este personaje que entrevista Novarecio y cómo la gente, no lo sé, no quiero pensar, mejor no hablo. A veces el temor tiene que ver con si lo que viene es doloroso, si a donde voy es lo desconocido. O muchas veces el temor terrible es, si todo se termina ahí, no quiero que se termine nunca. Por eso la medicina ha trabajado mucho sobre la sobrevida de las personas. Conozco personas que están todo el tiempo invirtiendo y invirtiendo dinero para ver si pueden prolongar un poquito la salud, la estética, porque les aterra hablar de la muerte. El temor, sin duda, es tremendo. Los científicos han trabajado una y otra vez para extender hacia lo más que se pueda la sobrevida de las personas. En algunos cementerios hay una columna quebrada como símbolo de lo incompleto de la vida del hombre. Pero te quiero mostrar otra cosa en una placa, pasá. Allí hay una placa de alguien que escribió esto. Esto es el obispo de Cartago, y él escribió, pasó una plaquita más, Cipriano, obispo de Cartago, lo escribió en el 251 después de Cristo. ¿Qué pasó en el 251 después de Cristo? Esto es historia comprobada. Fue la segunda gran epidemia que hubo en el imperio. La primera fue más o menos en el 160. Esta epidemia de viruela
prácticamente llevó a la mitad la población del imperio. No fue una pandemia como la del COVID, pero sí fue una epidemia. Lo cierto es que la gente moría de una manera tremenda y el terror y el temor a la muerte estaba en todas las personas. Escapaban de las ciudades, a los muertos los sacaban apilados en carreta. Y él, que era un cristiano, escribió estas palabras: llevan a los muertos como si fuera un triunfo. Las caravanas de carros llenos de cuerpos abriéndonos paso en las ciudades. ¿Cuán adecuada es esta epidemia?, escribe él, que parece horrible y fatal, ya sea en el cuidado de los enfermos o en el amor de los cristianos, en los amos compasivos con sus esclavos en el dolor, en los médicos que no abandonan los enfermos. Y aquí viene la frase: hemos aprendido a no temerle a la muerte. El autor de los Hebreos dice que Cristo con su resurrección mató a aquel que tenía el aguijón, Satanás, para traernos temor acerca de la muerte. Y es precisamente porque el temor desaparece, nosotros podemos tener absoluta certeza que la muerte es solamente una puerta. La muerte es un estado más en el cual nosotros vamos a vivir para siempre con el Señor. Yo no sé cuántos de nosotros todavía estamos golpeados por el temor de la muerte. Quizá porque aún siendo cristiano no has comprendido que las palabras que Jesús le dijo al ladrón que estaba al lado en la cruz es real para todos. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Que las mismas palabras que Jesucristo dijo allí en Betania en la tumba de su amigo Lázaro son para todos nosotros. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, volverá a vivir. Mi madre vivió 91 años, una mujer de oración. Fue la puerta que Dios utilizó para que nosotros nos encontremos con Jesús. Saben que yo vengo de una familia muy católica. Yo tengo nombre de virgen, ¿sabías? Ahora lo sabés. Yo me llamo Gustavo María. ¿Saben cómo me cargaban en la primaria, no? Me preguntaban, ¿cómo te llamas? Gustavo M, decía yo. ¿Y M de qué? De Mario, decía yo. Mi hermana se llama Isabel del Luján, por la Virgen del Luján. Y mi hermano pobre, mi hermano Alberto, Alberto Guadalupe. Las cosas que le decían a Alberto, pobre Alberto. Mi madre era de la Acción de María, era un movimiento. Y mi mamá era una religiosa tremenda que buscaba. Mi mamá era Nicodemo, buscaba. Y un día a la vuelta de casa, en un grupo pequeño, conoció a Jesús como Salvador. Cuando yo tenía 5 años, me tomó de la mano y tomó la mejor decisión de su vida. Me llevó a la iglesia. Y ahí conocimos todos a Cristo como Salvador. Saben que mi nono, un hombre venido de Italia, no le habló durante 3 meses. Dijo que era un hereje con lo que había hecho. Pero mi madre estaba tan feliz. Había encontrado la vida eterna. A los 91 años antes de morir, yo llegaba y ella me decía, yo no sé para qué me quedo acá, para qué me tiene Dios acá. Yo me quiero ir con el Señor. Y yo en esas palabras decía, esto es el ejemplo más claro. El aguijón del temor a la muerte ha desaparecido porque su fe y su confianza en Jesucristo saben que, como dice el apóstol Pablo, si me tengo que quedar, me quedo, pero estar con Cristo es muchísimo mejor. El primer aguijón que Cristo ha quitado es el temor a la muerte. Nuestro camino hacia la patria celestial es la mayor de todas las bendiciones. Mientras estemos aquí, tenemos propósitos para reducir la población del infierno. Y cada uno de nosotros somos mandados por el Señor para ser discípulos en el entorno donde estamos alrededor nuestro. Este domingo de resurrección tiene que significar para tu vida un despertar, para que mires alrededor, porque alrededor tuyo hay gente que tiene temor hacia la muerte y necesita recibir a Cristo para tener esa gloriosa esperanza. Segundo, ayúdame. El segundo aguijón es el de la tristeza. Aquí cambiamos de panorama. Aquí estamos en Tesalonicenses capítulo 4, pasame la placa. Y allí hay un grupo de los primeros muertos cristianos. En realidad habían recibido a Cristo como Salvador cuando Pablo fundó la iglesia de Tesalónica y se empezaban a morir los cristianos. Entonces ellos decían, no lo vamos a ver más. Y se llenaban de tristeza. Y entonces el apóstol le dice, mire, ese aguijón de la tristeza también lo quitó Cristo con la resurrección de los muertos. Y entonces dice, hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber
lo que pasará con los que ya han muerto. Estoy leyendo otra versión. Ni que se pongan tristes como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que durmieron. Así que aquí hay una gran diferencia. Y voy a elegir las palabras para decir lo que voy a decir ahora. Cuando parte un ser que amamos, todos experimentamos tristeza. Pero la tristeza sin esperanza es una tragedia. La tristeza con esperanza es un dolor sin aguijón. Porque cuando se va el ser que amamos, todos tenemos que hacer un duelo. La palabra duelo significa dolor. Y cada uno hace el duelo como puede, no como quiere. A veces te lleva meses, a veces años, y cuando es un caso como el de un hijo, probablemente toda la vida. Yo no sé si aquí hay gente que ha perdido sus hijos, pero quiero decirte algo. Aquí Pablo está diciendo que no nos entristezcamos como los que tienen tristeza sin esperanza. Miren, la tristeza puede llevar a una persona a sumirla en la peor de todas las depresiones. ¿Cómo salimos de la tristeza? Como le pasó a María. Pásame la placa que sigue. María estaba llorando en la tumba y lloraba de tristeza porque se había ido su Señor. Cuando Jesús aparece, ella no se da cuenta que es el Señor, cree que es el hortelano, hasta que Él le dice, María. Ella entiende el tinte de voz, reacciona, Maestro. ¿Qué cambió su tristeza? La presencia de Jesús, la presencia de Cristo. ¿Sabes que la tristeza es tan fuerte y que produce un proceso en la vida de una persona? Pero es muy importante entender que cuando la tristeza es con esperanza, el camino es buscar la presencia del Señor un día a la vez. Un día a la vez. Mi cuñado David siempre me dice el dolor que le causa haber perdido a su hijo, pero luego de expresarme el dolor y llorar en el teléfono, cada vez que habla llora conmigo. Y yo lo único que hago es quedar en silencio. No tengo ninguna palabra para decir. Estoy hablando de un hombre de Dios, de una de las personas que más cerca ha estado de Cristo a lo largo de la vida, con una intimidad envidiable. Y él me dice, aunque este dolor me está rasgando el corazón, y empieza todas las promesas que le dio el Señor, todas las experiencias en intimidad con Cristo, todos sus tiempos de oración. Está como María, sintiendo que el aguijón de la tristeza sin esperanza solo desaparece cuando estamos caminando sostenidos de Él. Tenemos días buenos, tenemos días malos. Hay días que el sol brilla y hay días que el sol está nublado. Pero lo importante es que tenemos tristeza con esperanza. Yo tenía una tía, Nelly, que vivía en el norte de la provincia. Tenía 2 ojos celestes así, tremendos. Era una mujer muy religiosa. Y cada vez que venía a casa, mi mamá, que era su prima, le hablaba de Jesús y ella no quería saber nada. No, yo le prometí a mi mamá antes de que parta que yo nunca voy a cambiar de religión. Así que ella, yo entiendo todo lo que vos me decís, Lidia, pero no. Un día le diagnosticaron un tumor, entonces venía a casa a hacerse la quimio y iba al médico y dormía en casa, en la misma pieza donde estábamos nosotros. Y un día el médico llama a casa porque ya había dado el teléfono nuestro y dice, le quedan 3 meses. Y mamá dice, nosotros se lo vamos a decir. Así que, cuando vino, le digo, mami, yo se lo digo. Tía, recién nos llamó el doctor. Te quedan 3 meses. Y ella explotó. ¿Por qué? ¿Por qué? Tanta gente mala en el mundo y yo no le echo mal a nadie. ¿Dónde está Dios con lo que me pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Y se fue corriendo a la pieza. Yo la seguí, me metí en la pieza con ella, lloró y se descargó.
Y después le dije, tía, no podés salvar el cuerpo, pero podés salvar el alma. Te he predicado de todas maneras y has rechazado a Cristo. Este es el momento de que tengas esperanza después de la partida. Y ella me dijo, ¿cómo lo hago, Gustavo? Y allí, al pie de la cama, Nelly recibió a Jesús como su Salvador. 2 meses después, partió en la localidad de San Justo. Así que fui al funeral, pedí que me dejen hablar. Y después que prediqué, una sobrina vino y me dijo, ahora entiendo. Ahora entiendo. Ella iba en los últimos días y siempre tenía ese libro que ustedes le regalaron. Y leía y se aferraba a las promesas. Y partió con una paz. Solo la paz que la presencia del Señor puede dar. Algunos de nosotros quizá no tenemos tristeza porque partió un ser querido, pero se han muerto cosas en nuestra vida. Se han muerto las ilusiones, se han muerto las esperanzas, se ha muerto la pareja, se ha muerto el matrimonio, se han muerto las relaciones con los hijos, se han muerto los sueños. Somos como muertos que caminan. Como aquella chica de 15 años que escribió en aquel libro Corre, Nicky, corre, que le dijo a Nicky Cruz, tengo 15 años y estoy cansada de vivir. Soy como un muerto que camina por las calles de Nueva York. Hay esperanza para mí. Y yo quiero decirte, mi querido, que yo no sé cuál es tu realidad en la vida, pero quiero decirte que cuando te encontrás con Jesús, cualquiera sea el funeral que estás viviendo, aún así habiendo tristeza en tu corazón, todo cambia con la presencia de Cristo. Así que el primer aguijón que quita es del temor a la muerte. El segundo aguijón que quita Cristo resucitado es el de la tristeza. El tercer aguijón, acompáñame, está frente a la tentación. ¡Wow! ¿Qué tiene que ver la resurrección de Cristo con las tentaciones de todos los días? Mucho tiene que ver. Fíjate lo que dice la palabra, poneme la otra placa. Ahí está Pablo escribiendo en Colosenses capítulo 3, versículos 1 al 10. Y lo primero que dice es que esto ocurre porque Cristo ha resucitado. Dice la palabra de Dios, puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo. Para un poquito, Pablo, para. ¿Cómo que resucitamos con Cristo? No es que la resurrección va a ser después que nos morimos. No, Señor. La resurrección de Cristo se experimenta ahora en vida. El poder que levantó a Cristo de los muertos opera en el corazón de un creyente por el Espíritu Santo para enfrentar las batallas de la vida. De eso se trata la vida de resurrección. En la Biblia encontramos una y otra vez el concepto que hemos sido resucitados con Cristo, que hemos sido puestos en lugares celestiales con Él. Entonces acá, ¿qué dice Pablo? Puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, es decir, como ustedes tienen a Cristo en el corazón y ya experimentan la resurrección, no pueden seguir viviendo la vida que siguen. Y entonces dice, busquen las cosas de arriba donde está Cristo centrado a la derecha de Dios. Y acá viene el día a día. Hagan pues morir lo terrenal en ustedes. Primer listado, las batallas de adentro. Segundo listado, las batallas interpersonales. Te vas a sentir identificado con cualquiera de estas. Fíjate la primera. Batalla con la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia que es idolatría. ¿Querés que te lo ayorne a 2024? Las redes sociales, los contactos oscuros, la pornografía, todas esas batallas. Vos has resucitado con Cristo, podés tener victoria en esas batallas. Pero hay otra lista que tiene que ver con las situaciones interpersonales. La ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, las mentiras. Te podría hacer una pregunta incómoda, pero no te la voy a hacer. Pero te lo voy a decir para que lo pienses. ¿Cuál de esta lista estás batallando hoy? ¿En cuál de esa lista sentís que perdés todos los días? Por goleada. ¿Cuánto tiempo sentís que estás esclavo de esas cosas? Y vos decís, ¿cómo puede ser que yo siendo cristiano no pueda tener victoria sobre esas cosas? Lo primero que quiero decirte es que si esas listas están ahí es porque son batallas reales. Todos las tenemos. Recién el pastor nos decía, hablando de Esther, que se mostraba con la vulnerabilidad. Yo hace rato que me desincorporé de cualquier concepto equivocado de que los pastores tenemos una investidura. Señoras y señores, los pastores tenemos venas como ustedes.
Ah, es una sorpresa, sí, tenemos venas como ustedes. Nos corre sangre, no nos corre PVC líquido, ¿eh? Nos corre sangre por las venas. Tenemos las mismas tentaciones, tenemos la misma batalla, luchamos con la misma miseria, tenemos los mismos días malos y días buenos. Así que cuando usted ve al pastor enojado o a los pastores enojados, no los critique, ore por ellos, porque son seres humanos como cualquiera de nosotros. Necesitamos la ayuda, el amor, el cariño de los hermanos. No somos Superman, no estamos con los superhéroes, somos seres que solamente administramos algo que Dios nos ha dado, pero luchamos con todas las batallas, nos enfermamos como todos, perdemos como todos, batallamos como todos. Y esas batallas también son nuestras, pero a todos sin excepción. La única condición es que Cristo sea tu Salvador y que la resurrección de Cristo sea real en tu vida. Está diciendo que esas cosas ya no pueden vencerte. Pasó una placa más. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 8. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Señoras y señores, si vos le pediste perdón al Señor por tus pecados, el Espíritu Santo está dentro de su vida y no se va más. Estás lejos del Señor, está entristecido, está contristado, está apagado, pero está allí. Y aun cuando estás lejos de Dios, en el peor de los lugares, olvidándote de Dios, en algún momento la alarma se va a prender para decirte, tenés que volver al Señor. ¿Quién tiene que volver a Cristo en esta noche? ¿Quién viene batallando con todo este listado que hemos visto? Necesitas reencontrarte con el Señor para experimentar el Cristo resucitado en las batallas de la vida. Y entonces dice, si el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes, escuchad lo que está diciendo la Biblia. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciendo, la van a morir, pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Fíjate el correlato que tiene con el pasaje anterior. Hagan pues morir lo terrenal en ustedes. ¿Sabe lo que está queriendo decir? Que antes de conocer a Cristo, si querías dejar de mentir, no podías. Si querías dejar de codiciar, no podías. Porque la Biblia dice que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero cuando Cristo entró en tu vida, se rompieron las cadenas, te dio la verdadera libertad y el poder de resurrección puede hacer que si vos estás cerca de Dios, si lo buscás cada día, si permitís que Él obre en tu vida, esas cosas que te esclavizaban, no te esclavizan más. Cada sábado que voy al centro de rehabilitación, el taller del maestro, y estoy con esos muchachos que son adictos a la marihuana, a la cocaína, al alcohol, que son las ovejas negras de su familia, que a veces la gente los deposita en el centro para sacárselos de encima. Además de su batalla con la adicción, tienen una frustración terrible. ¿Sabés cuál es? Están absolutamente convencidos de esta mentira. Yo nunca voy a salir de la droga. Yo voy a ser un adicto toda la vida. Y si eso fuera cierto, nosotros cerramos el centro. Porque el poder de Cristo tiene poder para libertar todas las cosas. Y como siempre les enseño, hay una frase que ahora quiero que todos ustedes repitan fuerte conmigo. ¿Están listos? Te veo con el mate muy entusiasmado. ¿Estás listo? Vamos. La frase dice así: de lo imposible se ocupa Dios. De lo posible me ocupo yo. ¿Vamos todos juntos? De lo imposible se ocupa Dios. De lo posible me ocupo yo. ¿Qué es el imposible? El poder del Espíritu Santo, el poder que levantó a Cristo de los muertos, operando en mi vida, en una vida de profunda comunión con Dios para romper todas las cadenas. No digas más, yo nunca voy a cambiar el carácter. No digas más, yo nunca voy a dejar este pecado. No digas más porque Dios tiene el poder para hacerlo. Ahora, ¿dónde está la diferencia entre el que lo logre y el que no lo logra? En la segunda parte, de lo posible me tengo que ocupar yo. ¿Y qué es lo posible? Tomar todas las decisiones, cambiar los hábitos, aferrarme al Señor, llenar mi mente de la palabra de Dios,
cortar con los malos amigos, cambiar los lugares, tener hábitos piadosos. Y en todos esos ejercicios espirituales se rompen las cadenas. Así que si vos llegaste a este lugar y te sentís atado por algunas de esas cadenas, quiero decirte que el Cristo resucitado ha puesto en tu interior el poder y vos tenés que tomar la decisión para vivir como una persona libre. Escuchen bien, nunca somos más libres que cuando dependemos de Dios. Nunca somos más libres cuando estamos tomados fuertemente de la mano de Dios. Tercer aguijón, la tentación, también Cristo lo quitó. Y el último, el aguijón de la trascendencia. Y esto tiene que ver con la eternidad del alma. Allí está el versículo, vamos una plaquita más, la del Salmo 48, 14, que el salmista dice, este es el Dios nuestro, eternamente y para siempre, y aquí viene la trascendencia de la vida. ¿Qué quiere decir la trascendencia de la vida? Que vamos para allá, que cruzamos la tumba, que tenemos vida eterna. Dice allí, Él nos guiará más allá de la muerte. Sí, mis queridos, porque hay un día que vamos a llegar al borde del río. Como decía un autor, vamos a dejar la armadura de este lado de la costa y vamos a cruzar a la eternidad. Y eso es trascendencia de vida. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando uno tiene una trascendencia eterna en la vida, cambia y ajusta la vida del más acá. No vive para trabajar, trabaja para vivir. No hace de que los bienes materiales sean el centro de su vida, son un medio para subsistir. Entiende que la vida tiene propósitos eternos y vamos hacia la eternidad, a un encuentro con el Señor. Déjame que te diga esta última frase y concluimos. Jack Wilson escribió, cuando esta vida pase, lo único que va a quedar es lo que hicimos por Cristo. ¿Vos sabés que vos tenés 2 pasaportes en tu vida? El pasaporte uruguayo, o español, o italiano, si lo hiciste, pero tenés el pasaporte celestial. El apóstol dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Dónde? Trascendencia. Esperamos al Salvador. Así que tenemos que vivir como ciudadanos del cielo. Todo esto es porque Cristo ha resucitado de los muertos. Conclusión. Para los que somos de Cristo, si Cristo quitó todos estos aguijones, ¿por qué algunos seguimos viviendo como si existieran? No vale la pena vivir una vida miserable cuando Cristo nos ha traído una vida abundante. Y eso está al alcance de todos. Por eso hoy es un día de celebración, porque Cristo vive, porque los aguijones no existen más. Porque aunque estamos aquí en medio de una batalla en la carne, no militamos según la carne, porque en el Espíritu podemos tener victoria. Por eso yo quiero animarte en esta noche a que te encuentres con el Señor. Quiero animarte en esta noche que experimentes lo que vivieron los discípulos cuando estaban desanimados, vencidos, frustrados, y Cristo entra en el aposento alto y le dice, paz a vosotros. Y la vida cambió. Tal vez entre nosotros haya un querido amigo o amiga que escucha todo eso y dice, yo no tengo nada de todo lo que usted dijo, pastor. Yo he vivido la vida como pude, no me tocó la familia que quería, estoy lleno de pecados. Quiero decirte que Jesús te ama, que si estás en este lugar, Él te está buscando, porque la Biblia dice que Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él te ama, Él está buscando hace rato y te ha traído aquí para que tengas un encuentro personal con Él. Y vos me dirás, ¿y cómo hago para cambiar la vida? ¿Cómo hago para quitarme estos pecados que me aplastan? Bueno, la Biblia dice que la sangre del Señor Jesucristo derramada en la cruz nos limpia de todo pecado. Y cuando abrimos nuestro corazón a Él, Él perdona nuestros pecados, nos convertimos en hijos de Dios y tenemos un lugar en el cielo. Pero tenemos que tomar una decisión de confiar y poner nuestra fe en Él. ¿Y cómo se hace, Gustavo, eso? Con una oración de fe, porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dios te está llamando en esta noche.
¿Querés abrir tu corazón a Jesucristo en esta noche? Vamos a orar, vamos a inclinar toda la cabeza. Los que somos de Cristo, quizá le tengamos que pedir perdón al Señor por no vivir una vida de resurrección. Quédate tranquilo, Jesús está a tu lado. Viene como vino a María y a los discípulos para cambiar tu realidad. Busca al Señor. Para los que están lejos y necesitan volver, este domingo de resurrección es el domingo de la vuelta a Cristo. Tómate un tiempo de oración. Decile que le necesitas, pedí perdón por tus pecados. Sentí el poder del Espíritu Santo otra vez en tu vida. Pero si nunca tuviste un encuentro personal con Jesús, déjame que te ayude en esta noche. Voy a hacer la oración que vos tenés que hacer para que Jesús entre en tu corazón, perdone tus pecados y te dé vida eterna. Sí, vida eterna. Él va a quitar todos los aguijones, va a entrar en tu corazón y te podés ir con Cristo de vuelta a casa. Hacé conmigo esta oración. Repetí palabra por palabra al Señor, con fe. ¿Estás listo? Decile así: Señor Jesús, ora conmigo. Señor Jesús, en esta noche quiero decirte que te necesito. Quiero pedirte perdón por todos mis pecados. Sí, Señor, soy pecador, perdóname. Y quiero pedirte que entres en mi corazón y seas mi Salvador. Señor, sálvame. Decile así: Señor, sálvame. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús.